durante décadas lo vimos sonreír, bromear y emocionar a millones como si fuera parte de la familia. Cada sábado, entraba a las casas con una seguridad absoluta, como alguien intocable, incuestionable, eterno. Pero mientras las cámaras grababan aplausos y risas, en los pasillos sin luz, se acumulaban historias que nunca llegaron al aire. Historias dichas en voz baja, mirándose por encima del hombro, con miedo a que alguien escuchara de más. Porque cuando una sola persona concentra tanto poder durante tantos años, el problema no es si hay secretos, sino cuántos lograron enterrarse sin dejar rastro. Carreras que desaparecieron sin explicación, silencios que se pagaron muy bien, sonrisas forzadas frente al público y miradas incómodas detrás del escenario. Nada ocurrió de golpe. Todo se construyó poco a poco, con miedo, con conveniencia y con un sistema que premiaba al que callaba y castigaba al que hablaba. Hoy, no venimos a rendir homenajes, ni a repetir la historia que todos conocen. Venimos a mirar donde nunca apuntaron las cámaras. A juntar piezas sueltas que, por separado, parecían rumores, pero juntas dibujan algo mucho más inquietante. No todo está probado, no todo fue denunciado, pero cuando demasiadas versiones coinciden, ignorarlas ya no es una opción. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar, no cambia solo la imagen de un hombre, cambia la forma en la que entiendes el poder, la televisión y el silencio. Y una vez que entres en este lado de la historia, no hay forma de volver a mirar igual. Número 1. El camerino al que no cualquiera entraba. Durante años, el camerino fue presentado como un espacio más del programa, un lugar casi mítico al que algunos invitados soñaban con entrar. Sin embargo, dentro del medio se decía que no todos llegaban ahí por mérito, talento o trayectoria. Había miradas que decidían más que los aplausos. No era un llamado oficial ni una invitación anunciada en voz alta, era una orden discreta, un gesto, una indicación rápida a alguien del equipo. Quien recibía ese mensaje muchas veces no entendía del todo por qué había sido elegido, solo sabía que no convenía preguntar demasiado. Algunos lo veían como un privilegio, otros como una incomodidad difícil de explicar. Porque una vez que cruzabas esa puerta, las reglas cambiaban. Ya no había cámaras, ya no había público, ya no había risas grabadas. Solo quedaba el peso de estar frente a alguien que podía abrirte puertas o cerrártelas para siempre. Con el tiempo, el camerino dejó de ser un símbolo de cercanía y se convirtió, para muchos, en un espacio que inspiraba más nervios que emoción. Un lugar donde no todos querían entrar, pero del que pocos se atrevían a negarse. Número 2. El silencio que valía más que un contrato. En el mundo de la televisión, hablar siempre tiene un precio, pero callar puede ser mucho más rentable. Eso lo aprendieron varias personas que pasaron por ese entorno, y que con los años, entendieron que el verdadero acuerdo no estaba escrito en ningún papel. No hacía falta firmar nada para saberlo. Bastaba con observar qué pasaba con quienes se atrevían a decir algo fuera de lugar. De pronto, los llamados se detenían, los proyectos se caían y las oportunidades se evaporaban sin explicación. El mensaje era claro aunque nunca se dijera en voz alta. Aquí no gana el más talentoso, gana el más prudente. Callar no solo aseguraba continuidad laboral, también garantizaba protección. Mientras no incomodaras al poder, el sistema te cuidaba. Pero si decidías hablar, cuestionar o denunciar, te quedabas solo. Nadie te defendía, nadie te respaldaba. Muchos entendieron que el silencio era una moneda más valiosa que cualquier contrato firmado. Y así, poco a poco, se fue construyendo un muro invisible donde todos sabían lo que ocurría, pero nadie se atrevía a nombrarlo. Número 3. Las sonrisas que escondían miedo. En pantalla todo era alegría, música, colores y carcajadas. Pero detrás de ese espectáculo, varios colaboradores han contado que el ambiente no siempre era tan liviano como parecía. Se caminaba con cuidado, midiendo palabras, gestos y hasta miradas. No porque alguien gritara constantemente, sino porque el poder no siempre necesita alzar la voz para imponerse. A veces basta con una expresión, un silencio prolongado o una frase dicha en tono seco para dejar claro quién manda. Muchos aprendieron a sonreír incluso cuando algo no les gustaba. A reírse de bromas incómodas. A asentir aunque no estuvieran de acuerdo. Porque incomodar podía tener consecuencias. El miedo no era explícito, era cotidiano. Se respiraba en los pasillos, en los ensayos, en las reuniones previas. Nadie quería ser el próximo en quedar fuera. Así, la sonrisa se volvió una máscara necesaria, una herramienta de supervivencia. Y mientras el público veía un ambiente festivo, detrás se acumulaban tensiones que jamás llegaron a transmitirse. Número 4. El poder de borrar carreras con una llamada.
Dentro del medio se comentaba algo que nadie se atrevía a comprobar. Que una sola llamada bastaba para cambiar el destino de una persona. No hacía falta escándalo, ni despido público, ni explicación oficial. Simplemente dejabas de existir. Tu nombre ya no aparecía en listas, no eras considerado para proyectos y las puertas que antes se abrían con facilidad comenzaban a cerrarse una tras otra. Lo más inquietante era la rapidez. Carreras que tardaron años en construirse podían desaparecer en cuestión de días. Algunos pensaban que era mala suerte, otros entendían demasiado bien lo que había pasado. Nadie decía nada porque todos sabían quién tenía el poder de decidir quién seguía y quién no. Ese control silencioso generó una obediencia absoluta. No por respeto, sino por temor. Porque cuando el éxito de toda una industria gira alrededor de una sola figura, enfrentarlo no es valentía, es suicidio profesional. Y muchos lo aprendieron demasiado tarde. Número 5. Las invitadas que no sabían a qué iban realmente. Para muchas jóvenes, recibir una invitación era un sueño. Televisión, exposición, oportunidad, futuro. Nadie les advertía que no todas las reuniones eran lo que parecían. Algunas pensaban que iban a hablar de trabajo, de proyectos, de posibilidades reales dentro del medio. Entraban confiadas, ilusionadas, creyendo que estaban dando un paso importante en su carrera. Pero al salir, la sensación era distinta. Incomodidad, confusión, silencio. No siempre pasaba algo concreto, pero sí algo que no cuadraba. Miradas que duraban demasiado, comentarios fuera de lugar, una cercanía que no se sentía profesional. Lo más duro no era el momento en sí, sino entender que decir algo podía costarles todo. Así que muchos optaron por callar, convencerse de que exageraban, seguir adelante como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, esas experiencias se repitieron tantas veces que dejaron de parecer coincidencia. Y el sueño, para algunas, se convirtió en una advertencia silenciosa. Número 6. La cláusula que nadie explicaba. En algunos contratos aparecía una frase corta, aparentemente inofensiva, que muchos firmaban sin detenerse demasiado. Disponibilidad total. Nadie le explicaba con detalle y casi nadie se atrevía a preguntar qué significaba realmente. Al principio sonaba lógica, televisión exige tiempo, esfuerzo, sacrificio. Pero con el paso de los meses, varios entendieron que esa frase iba mucho más allá del horario laboral. No solo implicaba estar listo para grabar, también estar disponible para reuniones inesperadas, eventos privados y situaciones que no figuraban en ningún calendario oficial. Quienes intentaban poner límites comenzaban a notar cambios sutiles. Menos llamadas, menos presencia en pantalla, menos oportunidades. La cláusula no decía nada explícito, pero dejaba todo abierto a interpretación, y esa interpretación siempre favorecía al que tenía el poder. Para muchos, el error fue firmar confiando. Para otros, darse cuenta demasiado tarde de que su tiempo, y a veces su incomodidad, ya no les pertenecían del todo. Era un compromiso que no se rompía con una renuncia, porque el silencio seguía siendo parte del trato. Número 7. El veto invisible. No existía una lista negra oficial, ni un comunicado que anunciara el castigo. El veto era silencioso, casi elegante. Simplemente, el teléfono dejaba de sonar. Productores que antes llamaban seguido ahora no devolvían mensajes. Invitaciones que parecían seguras se cancelaban sin explicación. Nadie decía que estabas vetado, pero todos actuaban como si lo estuvieras. Y lo más desconcertante era que nadie te daba una razón clara. Dentro del medio, muchos sabían leer esas señales. No habías cometido un error técnico ni fallado profesionalmente. Habías incomodado. Y eso era imperdonable. El veto no solo te sacaba de un programa, te sacaba del sistema. Porque cuando una figura tan poderosa mueve los hilos, nadie quiere quedar mal con ella. Así, el silencio se volvía contagioso. Nadie te defendía, nadie te mencionaba, nadie te explicaba qué había pasado. De un día para otro, pasabas de ser visible a ser un recuerdo incómodo que todos preferían olvidar. Número 8. El trato desigual frente a cámaras. Para el público, todos parecían recibir el mismo trato. Sonrisas, aplausos, palabras amables. Pero quienes estaban ahí sabían que no era así. Había invitados especiales y había invitados tolerados. Algunos eran celebrados, interrumpidos con elogios, acompañados con atención absoluta. Otros hablaban mientras el conductor miraba a otro lado, revisaba papeles o incluso mostraba desinterés sin disimulo, aunque las cámaras estuvieran encendidas. Ese trato desigual no era casual. Era un mensaje.
Quedaba claro quién importaba y quién solo estaba de paso. Para los artistas, ese momento podía marcar una carrera. Ser ignorado en vivo no solo era humillante, también era una advertencia. Aquí mando yo. Algunos intentaron justificarlo como humor, como cansancio, como estilo. Pero cuando se repetía siempre con los mismos perfiles, la explicación se caía sola. En ese escenario, el respeto no se ganaba con talento, se concedía desde arriba. Y no todos eran considerados dignos de recibirlo. Número 9. El personaje que servía mientras daba rating. Durante años, hubo colaboradores que se volvieron parte del alma del programa. Personajes queridos, reconocidos, celebrados por el público. Pero ese cariño no siempre se traducía en respaldo real. Cuando alguno atravesaba problemas personales, crisis emocionales o errores humanos, la respuesta no era apoyo, era distancia. Mientras daban rating, eran útiles. Cuando dejaron de hacerlo, se volvieron prescindibles. Varios relataron que el abandono fue inmediato. Sin despedidas, sin explicaciones, sin ayuda. Personas que habían entregado años de su vida al show se encontraron de pronto solas, fuera del sistema y sin herramientas para recomponerse. Lo más doloroso no fue perder el trabajo, fue descubrir que la relación nunca fue personal, solo funcional. En televisión, la lealtad dura lo que dura la audiencia. Y cuando alguien deja de sumar números, el afecto se evapora. Así aprendieron que, detrás de la camaradería televisiva, había una lógica fría donde el ser humano quedaba en segundo plano. Número 10. Las historias que nunca llegaron a la prensa. En el mundo del espectáculo, los rumores vuelan rápido. Sin embargo, había temas que simplemente no aparecían en ningún lado. No porque no existieran, sino porque nadie se atrevía a publicarlos. Periodistas que sabían, editores que entendían y medios que preferían mirar hacia otro lado. No era censura abierta, era autocontrol. Un silencio pactado que se sostenía por conveniencia. Se decía que había denuncias, conflictos y episodios delicados que nunca vieron la luz. No porque faltaran pruebas, sino porque el costo de publicarlos era demasiado alto. Demandas, vetos, pérdida de acceso, presión directa o indirecta. En ese contexto, muchos optaron por callar. Así se fue construyendo una imagen casi intocable, protegida no solo por el cariño del público, sino por una red de silencios estratégicos. Porque cuando la prensa deja de investigar a una figura, no es porque no haya nada, es porque hay demasiado que perder. Número 11. El miedo a demandar. Para muchas personas, la idea de acudir a la justicia nunca fue una opción real. No porque no existieran motivos, sino porque el adversario parecía demasiado grande. Demandar significaba enfrentarse no solo a una persona, sino a una estructura completa de poder, contactos y dinero. Abogados influyentes, relaciones políticas, vínculos con medios y una reputación pública tan sólida que cualquier acusación parecía destinada a perder credibilidad antes de ser escuchada. Algunos que lo consideraron fueron advertidos en privado. No como amenaza directa, sino como consejo disfrazado de preocupación. Te vas a meter en un problema grande. No te conviene. Piensa en tu carrera. El mensaje era claro. Incluso quienes reunieron pruebas sintieron que el desgaste emocional, económico y mediático sería demasiado alto. Así, muchos optaron por acuerdos silenciosos o simplemente por dejarlo pasar. El miedo no era solo a perder el caso, era a perderlo todo. Porque cuando la justicia parece jugar en cancha inclinada, el silencio se convierte en la única salida razonable. Número 12. La imagen familiar que no cuadraba. Durante años, se proyectó la imagen de un hombre de familia ejemplar. Un esposo estable, un padre dedicado, un hogar sólido que acompañaba su éxito profesional. Pero quienes estuvieron cerca aseguraban que esa postal no reflejaba del todo la realidad. Puertas adentro, la dinámica era distinta. Ausencias prolongadas, prioridades claras y una vida marcada por el trabajo constante dejaban poco espacio para la convivencia real. Se decía que el peso de la fama no solo se sentía afuera, también dentro de casa. Las tensiones, los silencios y las distancias emocionales no salían en las revistas ni en las entrevistas. La familia aprendió a convivir con un personaje que parecía pertenecer más al público que a su propio hogar. Para algunos, la imagen perfecta era una construcción necesaria, una extensión del personaje televisivo. Pero como suele pasar, sostener una fachada durante tanto tiempo tiene costos. Y esos costos no los paga la audiencia, los paga la gente que vive fuera del escenario. Número 13. Los hijos marcados por la ausencia. Se ha comentado,
que crecer con un padre omnipresente en la televisión no siempre significa tenerlo presente en casa. La fama exige tiempo, energía y atención constante, y no todos logran equilibrar eso con la vida familiar. En este caso, varios relatos coinciden en que los hijos crecieron acostumbrados a la ausencia, a horarios imposibles y a una figura paterna más simbólica que cotidiana. No se trataba de falta de cariño, sino de falta de tiempo real. Cumpleaños, fines de semana y momentos importantes muchas veces quedaban relegados por compromisos laborales. Mientras millones sentían cercanía con él, sus propios hijos aprendían a convivir con la distancia. Esa contradicción dejó marcas. Porque no es fácil compartir a un padre con todo un continente. Con los años, esa ausencia se tradujo en relaciones complejas, silencios largos y una sensación constante de estar en segundo plano. El éxito profesional tuvo un precio que no siempre se ve, pero que se siente profundamente dentro de una familia. Número 14. El humor que hoy sería impensable. En su momento, muchos segmentos fueron celebrados como divertidos e inofensivos. El público reía, aplaudía y los repetía sin cuestionarlos. Pero con el paso del tiempo, la mirada cambió. Lo que antes se consideraba humor hoy sería visto como ofensivo, humillante y profundamente incómodo. Cuerpos evaluados, comentarios fuera de lugar y bromas que reducían a las personas a simples objetos de entretenimiento. En ese entonces, nadie se atrevía a señalarlo. Era parte del show, decían. Así era la televisión, justificaban. Pero la normalización de ese contenido dejó huellas. Muchas personas que participaron en esos segmentos admitieron años después que se sintieron expuestas, ridiculizadas o utilizadas. La risa del público no siempre coincidía con cómo se sentían por dentro. El problema no fue solo el chiste, fue el poder desde donde se hacía. Porque cuando quien bromea tiene el control absoluto, la risa deja de ser voluntaria y se convierte en obligación. Número 15. Las bromas que no eran tan inocentes. Detrás de cada carcajada, muchas veces se escondía incomodidad. Comentarios disfrazados de humor, gestos ambiguos, insinuaciones que cruzaban límites sin que nadie se atreviera a frenarlas. En televisión todo parecía ligero, pero quienes estaban ahí sabían que no todas las bromas eran tan inocentes como se mostraban. Reírse era más seguro que incomodarse en público. Algunos entendían que marcar un límite podía tener consecuencias. Así que optaban por sonreír, seguir el juego y no reaccionar. El humor se transformó en una herramienta de control, una forma de decir cosas sin asumirlas del todo. Si alguien se molestaba, siempre estaba la excusa. Es solo una broma. Pero cuando esas bromas se repiten, cuando siempre van dirigidas a los mismos perfiles, dejan de ser casuales. Se convierten en una dinámica donde el poder se ejerce con una sonrisa. Y el que no ríe, queda marcado. Número 16. La doble cara del hombre solidario. Frente a las cámaras, su imagen era la de un hombre generoso, empático y profundamente comprometido con las causas sociales. Cada gesto solidario era celebrado y amplificado, convirtiéndolo en símbolo de ayuda y esperanza. Sin embargo, algunas personas que trabajaron cerca de él afirmaban que esa versión no siempre coincidía con el trato cotidiano fuera del aire. En privado, el carácter podía ser distante, frío y, en ocasiones, duro. La solidaridad parecía funcionar mejor cuando había público observando. Quienes esperaban comprensión o apoyo en momentos difíciles solían encontrarse con indiferencia. El mismo hombre que pedía empatía para millones no siempre la ofrecía a su propio equipo. Para algunos, esa contradicción fue difícil de digerir. Porque no se trata de negar los aportes reales que hizo, sino de reconocer que el gesto público no siempre reflejaba una coherencia interna. La fama puede convertir la bondad en un acto performativo. Y cuando la solidaridad se vuelve parte del personaje, deja de ser un reflejo automático del trato humano cotidiano. Número 17. Las reuniones lejos de reflectores. Mientras el público veía un programa cuidadosamente producido, lejos de las cámaras se tomaban decisiones que nunca se explicaban al aire. Se hablaba de reuniones privadas, encuentros discretos donde se definían carreras, permanencias y salidas. No había actas ni registros visibles, solo conversaciones que cambiaban destinos. Quien no era llamado a esas reuniones entendía rápidamente su lugar dentro del sistema. En esos espacios no se hablaba de creatividad ni de talento. Se hablaba de conveniencia, control y lealtad. Algunos salían beneficiados, otros quedaban marcados sin siquiera saber por qué. El problema no era la existencia de reuniones privadas, eso ocurre en cualquier empresa. El problema era el peso que tenían y la falta de transparencia. Decisiones que afectaban vidas enteras se tomaban sin testigos ni explicaciones.
Así se consolidó un poder que no necesitaba justificarse. Porque cuando las decisiones se toman en la sombra, nadie puede cuestionarlas abiertamente sin pagar un precio. Número 18. La periodista que pagó el precio de investigar. Investigar a una figura tan influyente no era solo un desafío profesional, era una apuesta peligrosa. Una periodista decidió hacerlo y pronto entendió el costo. Al principio, las advertencias fueron sutiles. Consejos disfrazados de preocupación, llamadas incómodas, silencios repentinos. Luego vino el aislamiento. Invitaciones que se cancelaban, puertas que se cerraban, colegas que preferían no involucrarse. No fue desacreditada públicamente, no hizo falta. El sistema funcionó de otra manera. Simplemente dejó de existir para los medios más importantes. Su trabajo quedó relegado, su nombre se volvió incómodo. El mensaje fue contundente. Investigar tiene consecuencias. Mientras tanto, la figura cuestionada siguió intacta, protegida por su imagen y su red de influencias. La periodista no perdió la razón, perdió el espacio. Y en el mundo mediático, perder visibilidad es una forma silenciosa de castigo que duele tanto como una censura abierta. Número 19. El control absoluto del escenario. En su programa, nada ocurría por accidente. Cada gesto, cada segmento, cada intervención pasaba por su aprobación. El escenario no era solo un espacio de entretenimiento, era un territorio controlado al detalle. Quienes trabajaban ahí sabían que improvisar sin permiso no era buena idea. El margen de error era mínimo y la autoridad máxima siempre estaba clara. Ese control garantizaba orden y éxito, pero también generaba tensión. Creativos, productores y artistas aprendieron a no contradecir, a no proponer demasiado, a no destacar más de lo permitido. El protagonismo tenía dueño. Aunque se promovía un ambiente de equipo, las decisiones finales no se discutían. Se acataban. Así, el programa se convirtió en una extensión directa de su voluntad. Un lugar donde todos orbitaban alrededor de una sola figura. Y cuando el control es absoluto, el miedo a desentonar se vuelve parte del trabajo diario. Número 20. Las historias editadas del pasado. Con el paso de los años, algunos relatos comenzaron a cambiar. Versiones que se ajustaban, fechas que se corregían, detalles que se suavizaban. No eran mentiras evidentes, eran ediciones sutiles. Ajustes que hacían que la historia encajara mejor con la imagen pública construida. Para el público, esos cambios pasaban desapercibidos. Pero quienes conocían la versión original notaban las diferencias. La memoria se fue adaptando al personaje. Lo incómodo se omitía, lo favorable se reforzaba. Así, el pasado se convirtió en un relato flexible, moldeable según el momento. No es algo exclusivo de una persona famosa, pero cuando se repite constantemente, genera dudas. Porque si una historia puede reescribirse para quedar mejor, ¿qué tan firme es la verdad que se cuenta? La fama no solo ilumina el presente, también tiene la capacidad de reordenar el pasado a conveniencia. Número 21. Las amistades convenientes. A lo largo de los años, muchas relaciones parecían nacer con fuerza y desaparecer sin explicación. Personas que eran omnipresentes en el programa, en eventos y en entrevistas, de pronto dejaban de ser mencionadas. No había peleas públicas ni rupturas evidentes. Simplemente dejaban de existir dentro de su círculo. Para quienes observaban desde dentro, el patrón era claro. La cercanía duraba mientras la relación resultara útil, funcional o conveniente para el momento. Cuando el beneficio se agotaba, la amistad se enfriaba sin drama. Algunos entendieron que no se trataba de vínculos personales, sino estratégicos. El afecto tenía fecha de vencimiento. Esto generó un ambiente donde muchos se acercaban con cautela, sabiendo que el trato podía ser cordial pero nunca completamente seguro. Porque en un mundo donde el poder pesa más que la emoción, las amistades se vuelven frágiles. Y cuando dejan de servir, se archivan con la misma facilidad con la que comenzaron. Número 22. Los archivos que desaparecieron. Con tantos años de historia televisiva, resulta extraño que ciertos episodios simplemente no existan hoy. Programas completos que alguna vez se emitieron, hoy no aparecen en ninguna plataforma oficial ni archivo público. Para algunos, es una simple pérdida técnica. Para otros, una edición conveniente del pasado. Segmentos incómodos, invitados polémicos o momentos que hoy serían difíciles de explicar parecen haberse esfumado. Quienes trabajaron en producción aseguran que no todo se perdía por accidente. Había decisiones conscientes sobre qué conservar y qué dejar atrás. La televisión tiene memoria selectiva, y cuando alguien tiene el control,
también decide qué recuerda el público. Así, ciertos momentos quedaron atrapados en relatos orales, en recuerdos compartidos, pero no en registros oficiales. La ausencia de esos archivos alimenta las sospechas. Porque cuando algo desaparece sin explicación, la pregunta no es qué se perdió, sino por qué nunca se quiso recuperar. Número 23. El trato duro detrás del personaje amable. En pantalla, la amabilidad era constante. Sonrisas, palabras cálidas y gestos de cercanía que transmitían confianza. Pero fuera del aire, el tono podía cambiar de forma abrupta. Quienes convivían en el día a día aseguraban que el trato podía volverse seco, impaciente y autoritario. El margen para el error era mínimo y la tolerancia, escasa. La diferencia entre el personaje y la persona era evidente para quienes estaban cerca. No se gritaba siempre, no hacía falta. Bastaba una mirada, una frase corta, un silencio prolongado. El mensaje llegaba igual. Muchos aprendieron a leer esos gestos y a anticiparse para no incomodar. El respeto no se pedía, se imponía. Esta dualidad generó confusión y desgaste. Porque trabajar con alguien que muestra dos caras obliga a vivir en constante alerta. El personaje amable funcionaba para el público. El otro, el que no se veía, marcaba el ritmo real del entorno laboral. Número 24. Las mujeres que pagaron el precio de ser madres. Se comentaba que el embarazo no era bien recibido en su entorno laboral. No por declaraciones explícitas, sino por actitudes que dejaban todo claro. Mujeres que anunciaban que serían madres veían como su presencia en pantalla disminuía, como los proyectos se enfriaban o se posponían indefinidamente. Nadie decía que era por eso, pero las coincidencias eran demasiadas. La maternidad parecía interpretarse como un problema, una complicación logística, una pérdida de control. Algunas aceptaron contratos menos favorables, otras desaparecieron del programa sin explicación pública. El mensaje implícito era contundente. Ser madre podía costarte la carrera. Esto generó miedo y decisiones forzadas. Porque cuando el trabajo no permite la vida personal, la elección deja de ser libre. Y aunque nunca hubo reglas escritas, el entorno se encargaba de dejar claro qué decisiones tenían consecuencias y cuáles no eran bienvenidas. Número 25. El miedo a decir no. Decir que no parecía algo simple, pero en ese mundo no lo era. Negarse a una petición, cuestionar una orden o marcar un límite podía tener consecuencias difíciles de revertir. Muchos aprendieron que aceptar era más seguro que explicar. Que seguir la corriente garantizaba estabilidad. El miedo no venía de una amenaza directa, sino de lo que podía pasar después. Menos llamadas, menos oportunidades, menos visibilidad. Ese temor fue moldeando conductas. Personas que actuaban en contra de su comodidad solo para no quedar mal. Él no se convirtió en una palabra peligrosa. Así, el poder se ejercía sin levantar la voz. Porque cuando todos saben que negarse tiene un costo, nadie necesita imponer nada por la fuerza. El sistema se regula solo. Y en ese contexto, el silencio y la obediencia se vuelven herramientas de supervivencia más que decisiones voluntarias. Número 26. Los acuerdos que nunca se explicaron. Algunas situaciones terminaron de forma demasiado limpias, para lo complejas que parecían al inicio. Conflictos que pudieron convertirse en escándalos, denuncias que nunca avanzaron, historias que simplemente se apagaron sin ruido. No hubo comunicados oficiales ni versiones claras. Solo un cierre repentino que dejó más dudas que certezas. Para muchos, aquello no fue casualidad, sino el resultado de acuerdos silenciosos. Se hablaba de negociaciones privadas, de compensaciones discretas y de pactos donde ambas partes aceptaban no hablar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque convenía. El problema con este tipo de acuerdos no es solo lo que tapan, sino el mensaje que envían. Que algunos conflictos no se enfrentan, se negocian. Y que la verdad puede archivarse si el precio es el correcto. Así, muchos episodios quedaron en una zona gris. No fueron desmentidos, pero tampoco esclarecidos. Simplemente desaparecieron del debate público, dejando la sensación de que algo importante nunca se terminó de contar. Número 27. La fama como escudo. Cuanto más querido era por el público, más difícil resultaba cuestionarlo. La fama funcionaba como un blindaje invisible. Cualquier crítica parecía exagerada, cualquier duda sonaba a ataque injustificado. La gente no quería creer nada negativo sobre alguien que había acompañado sus vidas durante años. Esa admiración masiva se convirtió en protección. Para quienes pensaron en hablar, el panorama era desalentador.
¿Quién iba a creerles frente a una figura tan respetada? El peso de la opinión pública jugaba a su favor. La fama no solo abría puertas, también cerraba bocas. Porque enfrentarse a alguien tan poderoso no era solo una batalla legal o laboral, era una batalla emocional contra millones de seguidores. Así, el cariño del público se transformó en un escudo perfecto. No hacía falta desmentir nada. Bastaba conseguir siendo querido. Y mientras la popularidad se mantuviera intacta, cualquier cuestionamiento quedaba automáticamente bajo sospecha. Número 28. El silencio comprado. Se decía que callar era rentable. No en todos los casos, pero sí en muchos. El silencio podía venir acompañado de oportunidades, contratos, beneficios o simplemente estabilidad. No siempre era un pago directo, a veces era algo más sutil. Seguir trabajando. Seguir apareciendo. Seguir existiendo en el medio. Para algunos, hablar significaba perderlo todo. Callar, en cambio, garantizaba continuidad. Este tipo de acuerdos no necesitaban firmarse. Se entendían sin palabras. El mensaje estaba implícito. Mientras no hables, todo sigue igual. El problema es que ese silencio no solo protegía a una persona, protegía a un sistema entero. Un sistema donde la verdad se vuelve negociable. Muchos aceptaron porque no vieron otra salida. Porque tenían familias, carreras y sueños en juego. Así, el silencio se convirtió en moneda de cambio. Y cuando demasiadas personas callan por conveniencia o miedo, la versión oficial termina imponiéndose como única verdad. Número 29. El gigante que nunca pedía disculpas. Los errores existieron, como en cualquier trayectoria larga. Segmentos fallidos, comentarios desafortunados, decisiones cuestionables. Pero rara vez hubo disculpas públicas claras. En lugar de reconocer fallas, se optaba por avanzar, cambiar de tema o simplemente dejar que el tiempo borrara la polémica. Pedir perdón parecía innecesario para alguien que se sentía intocable. Esta actitud reforzaba la idea de superioridad. Como si admitir un error fuera una señal de debilidad incompatible con la figura construida. Para quienes fueron afectados, la falta de disculpas fue más dolorosa que el error mismo. Porque reconocer es validar al otro. Y cuando eso no ocurre, el daño queda abierto. El gigante seguía caminando sin mirar atrás. El público aplaudía, el programa continuaba, pero las heridas quedaban sin cerrar. En un mundo donde el poder es absoluto, pedir disculpas deja de ser una obligación moral y se convierte en una opción que casi nunca se elige. Número 30. La pregunta que nadie se atrevía a hacer. Después de escuchar todas estas historias, surge una pregunta inevitable. ¿Cuántas son exageración y cuántas apenas la punta del iceberg? Porque cuando tantos relatos coinciden en tono, en patrones y en silencios, resulta difícil pensar que todo sea casualidad. Tal vez algunas versiones se deformaron con el tiempo. Tal vez otras fueron suavizadas para poder contarse. Pero incluso así, algo queda claro. No todo fue tan perfecto como se mostró. La pregunta nunca fue si existían secretos. La pregunta es cuántos nunca salieron a la luz. ¿Cuántas historias se quedaron atrapadas en el miedo, en los acuerdos o en la conveniencia? Este no es un juicio final ni una sentencia. Es una invitación a mirar más allá de la imagen construida. Porque a veces, lo que no se dijo pesa más que lo que se contó. Y cuando el silencio dura décadas, romperlo se vuelve un acto incómodo, pero necesario.